Sadia, Sadia, quédate conmigo, abre los ojos. Mi hija de 10 años Sadia estuvo involucrada en un atropello y fuga. Cuando encontré a mi hijo que había estado solo por un tiempo en un lugar por el que no pasaba nadie, sentí un escalofrío por la espalda y un escalofrío por todo el cuerpo. Mi hija, que no podía abrir los ojos por mucho que la llamara, fue trasladada urgentemente en ambulancia. No perdonaré a la persona que golpeó y dejó a mi Sadia cuando contacté a mi esposo, declaró enojado tono. ¿Quién es el culpable que atropelló y huyó a nuestra hija? ¿Se pueden sancionar a los perpetradores? Pero la identidad fue demasiado sorprendente. Espero que se quede con nosotros para la revelación. Mi nombre es Maelin. Soy ama de casa de 35 años. Somos una familia de 3, mi esposo, mis hijos y mi hija Sadia. Habíamos construido una familia tranquila y feliz en un hogar común y corriente. Creí que esta vida feliz duraría para siempre. Una noche me di cuenta de que Sadia nunca regresaba a casa. Sadia no va a la escuela intensiva ni a lecciones. Ya pasó mucho tiempo para salir de la escuela. ¿Por qué, me pregunto, si todavía estará jugando con sus amigos con eso en mente? Con la función GPS y fui a la ubicación. Cuando llegué a la ubicación fijada encontré a mi hija tirada en el camino, cubierta de sangre. Su teléfono estaba tirado cerca con una pantalla rota. Sadia, corrí hacia ella y la levanté, pero Sadia estaba inconsciente y no daba señales de abrir los ojos por mucho que la llamara por su nombre. Desafortunadamente el lugar generalmente estaba poco frecuentado y no pasaba nadie, y mi hija parecía haber estado sola durante mucho tiempo. De todos modos me subí a una ambulancia con mi hija y fue llevada al hospital de emergencia. Sadia, quédate conmigo. Abre los ojos. Yo estaba sosteniendo su manita mientras llamaba a su corazón, sin embargo sus manos no se movían para nada y su rostro estaba tan pálido. Que tu hija está en condición crítica. Realizaremos la cirugía inmediatamente. Una vez que lleguemos al hospital comenzó la cirugía de emergencia, durante la cual llamé a mi esposo al trabajo. Cuando mi esposo escuchó mi historia, su voz temblaba de ira. No perdonaré a la persona que golpeó y dejó a mi Sadia. Su llorosa. Las palabras parecieron arder con indignación. Luego, la policía llegó al hospital y le expliqué la situación en detalle. La policía dijo que encontraron un rastro en el lugar de que el conductor atropelló a Sadia y luego frenó. Debe haber estacionado el auto y confirmó que había atropellado el niño y luego arrancó el auto nuevamente y huyó. Llevado de urgencia al hospital. Lo siento. Llego tarde, no pude salir por las horas extras. Mi marido parecía arrepentido. Sadia, ¿por qué? Mi marido no podía ocultar sus lágrimas y lloraba mientras se aferraba a su hija durmiendo en la cama. Lo haré. Definitivamente encontrar al culpable, pero no sé qué hacer. La realidad, no nos queda otra opción que dejarla investigación a la policía. Mi esposo y yo discutimos si deberíamos hacer un volante que dijera que estamos buscando testigos y pedirle a la asociación de vecinos que póngalo en el tablón de anuncios. Sin embargo, debido a la falta de gente en esa calle, en primer lugar, el descubrimiento de mi hija se retrasó. Además, mi marido estaba tan ocupado con el trabajo que no podía venir al hospital desde entonces. 5 días después, mi hija permaneció inconsciente. Durante este tiempo estaba tan preocupada por mi hija que no podía dormir. Sadia, acarició suavemente la mano de mi hija mientras ella duerme mal. Meline, será mejor que te vayas a casa y descanses. Mi marido, que estaba inusualmente libre del trabajo y vino al hospital, me lo dijo en un tono suave, pero estoy preocupada por Sadia. Está bien, estaré aquí para ella. Estás buscando horrible. ¿Qué pasa si Sadia se despierta y esta vez te enfermas? Así es, entonces por favor cuida a Sadia. Le di las gracias a mi marido y decidí volver a casa como me dijo cuando fui a lavarme la cara al baño. Me miré al espejo y me di cuenta de que efectivamente tenía mala tez, cara terrible. Me reí burlonamente de mí mismo, me lavé la cara y decidí tomar una siesta. Sin embargo, cuando estuve dormido durante unos 30 minutos, el teléfono inteligente que había colocado al lado de mi cama vibró en respuesta a una llamada entrante. Cuando lo recogí fue del personal del hospital donde estaba internada mi hija. Sadia está en condición crítica. Por favor, vengan al hospital lo antes posible. Me horrorizaron las palabras inesperadas del personal. Me dirigiré allí de inmediato. ¿Por qué haces eso? Fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal. ¿No conoces a mi esposo que se suponía que estaba con Sadia? ¿Sabes? Cuando vinimos a ver cómo estaba tu hija estaba sola y no había nadie. Si mi esposo no estaba allí, ¿quién dijo
Estoy con Sadia para que puedas irte a casa y descansar. ¿A dónde fuiste en un momento tan difícil? Cuando inmediatamente me comuniqué con mi esposo, él hizo una voz de disculpa. Lo siento, mi jefe me llamó después de eso y me fui a trabajar. Pensé que estaría bien por un rato porque había personal de enfermería. Le explicó que era un asunto urgente y se fue del hospital sin avisarle a nadie en el hotel. La verdad es que es trabajo. Pensé que tu jefe entendería la situación si tú se lo expliqué de todos modos. Iré allí de inmediato si Sadia está en una condición crítica. Mi jefe entendería. Nos vemos luego. Su oficina estaba a menos de 1 hora del hospital, pero después de aproximadamente 3 horas mi esposo finalmente llegó y los dos. Todos pudimos cuidar a nuestra hija. Junté las manos como si estuviera orando y oré por la seguridad de mi hija. Escapar del peligro de su vida por el momento, eso solo era tranquilizador. Bien, el celular de mi esposo vibró a mi lado mientras me sentaba en una silla como si fuera a desplomarme por mis fuerzas. Lo siento, es por mi trabajo. El esposo que habló con alguien por teléfono en el pasillo bajó las cejas y se disculpó diciendo que fue repentino pero que tengo que irme de viaje de negocios. He estado trabajando con Sadia últimamente, así que tengo que compensarlo. Pero cuando Sadia estuvo en una condición crítica te llamaron a trabajar en la empresa, ¿no? Es cierto, mi esposo apartó la mirada de mí con torpeza. Estoy enojada con la empresa que lo hace trabajar incluso si su hijo está en peligro, pero mi esposo también tiene un confuso sintiendo que él no podía decir nada. Sin embargo, cuando se trata de trabajo no estoy en condiciones de hacer nada al respecto, así que no tengo más remedio que suspirar y rendirme. De esta manera estaba atendiendo a mi hija mientras mi esposo estaba fuera. Sin embargo, las cosas dieron un giro brusco a partir de aquí. 3 días después de que mi esposo se fue de viaje de negocios. Sadia, despierta ahora. Todos tus amigos de la escuela te están esperando. Fue en ese momento que estaba frotando la mano de mi hija mientras hablaba con mi hija, que aún estaba inconsciente. Mamá. Sadia abrió un poco los ojos. Sadia, ese me conmovió tanto mi hija que la abracé fuerte. Mamá, me duele. Lo siento, mami está tan feliz. Mami, está tú llorando. Estaba tan feliz que rompí a llorar. Estoy llorando porque estoy tan feliz. Necesito llamar a tu papá de inmediato. Estaba feliz de llamarlo en un viaje de negocios, pero no pude conectarlo. ¿Qué tal? Beth, no me conecté en un avión o tren bala con eso en mente. Parece que no puedo ponerme en contacto con tu papá ahorita. ¿Sabes, mamá, sobre el culpable que se escondió y me atropelló? Mi hija, que tenía una expresión un tanto rígida, hizo una confesión. No fue hasta que escuché las palabras de Sadia que pude saber quién era el culpable. El culpable también. Sorprendentemente, todo lo que queda por hacer es imponer sanciones a esa persona. ¿Cómo supiste que Sadia estaba involucrada en un atropello y fuga? ¿A qué te refieres? Cuando lo encontré, triste colapso, y te llamé, dijiste que no puedo perdonar a Sadia por un atropello y fuga. ¿Voy a encontrar al culpable o qué pasa? Pero la policía aún no me había dicho que hubo un atropello y fuga. ¿Cómo? ¿Descubriste que cuando te lo dije por teléfono en respuesta a mi pregunta, mi esposo se atragantó con sus palabras? No, es una especie de suposición, papá, no digas más. Había cerrado la funda del teléfono inteligente tipo notebook, pero la pantalla estaba encendida y estaba en modo altavoz para hacer una llamada. Mateline, ¿por qué estás haciendo esto? No pegues tu nariz en nuestro negocio. Vi con mis propios ojos. Fue papá quien me atropelló con su auto. Ante las palabras de mi hija, los ojos de mi esposo se abrieron con asombro y se puso inquieto. ¿Qué vas a decir? De repente papá se bajó del auto. Eso me golpeó a una velocidad vertiginosa. Entonces dije papá y él miró hacia atrás. ¿No? Sadia dijo que mi esposo conducía el auto que la atropelló y que también había una mujer que no conocía en el asiento del pasajero. Dije ayúdame, pero luego se fueron a algún lugar. Puedo ver claramente que mi esposo está claramente impaciente y frustrado por la voz que llora de su hija. Sadia, no digas nada que no entiendas. ¿No es tu memoria confundida por el accidente? No quiero dejar que mi esposo, que está tratando de arreglarlo de alguna manera, se salga con la suya. Escuché la historia de Sadia, creé una caricatura y luego identifiqué a la otra mujer en unas horas. Aparentemente mi esposo y la mujer habían estado teniendo una aventura durante mucho tiempo. La policía vendrá a usted pronto, así que prepárense.
Pensé que Sadia no sobreviviría cuando se golpeó la cabeza así. Pensé que incluso si sobrevivía, se saltaría su memoria, pero me tomó por sorpresa. Mi esposo se muerde las uñas y parece frustrado y dijo mucho más. Apagué la máquina cuando la acompañé al hospital por si acaso y cuando ella estaba crítica pensé que todo terminaría. Me quedé sin palabras por la sorpresa. Mi hija también está murmurando con voz temblorosa al otro lado del teléfono. De ninguna manera eso es comprensible, aunque a su padre no le importaba el estado de su hija. Era un lugar donde casi no había tráfico y fue culpa de Sadia quedarse ahí, así mi esposo se giró hacia la silla. Y agarró la taza que tenía en la mano y tomó un poco de agua. ¿Sí? ¿Conociste a la mujer cuando no viniste al hospital diciendo, trabaja? Nuestros viajes de negocios, ¿qué estás enojado? Es tu culpa que no te importe en absoluto y te estás volviendo mayor y menos atractivo. Suspiré fuertemente ante la respuesta de la habitación de bastardo de mi marido, preguntándome cómo había sido mi vida marital hasta ahora. Sí, entiendo el divorcio. Lo conseguiré. Custodia, así que cobraré pensión alimenticia y manutención infantil en lugar de enojo hacia mi esposo. Divórciame. ¿De qué estás hablando ahora? Porque si la empresa se entera del divorcio afectará mi carrera y no quiero. Eso qué egocéntrico es mi marido que de repente se aferra a mí. Lo miré con ojos fríos como si estaba viendo algo lamentable. No sé. Trata solo de hacer trampa, golpeaste a tu propia hija con tu auto y te escapaste. Me asusté un poco y me escapé. Eres la vida de tu propia hija y ya no puedo estar con un hombre así. Papi, te odio. Mi esposo se distrajo con las palabras llorando de Sadia para exprimir. Además les mostré lo que había en la mesa. He grabado todas las conversaciones hasta ahora y puedes usarlas como buena esposo. Se enoja. Me agarra y trata de quitarme la grabadora de voz. Luego un oficial de policía que estaba esperando en la habitación de al lado entró corriendo en la habitación y mi esposo fue atornillado al piso. Verdadera naturaleza y golpeó el suelo con el puño en frustración. Bueno, desde aquí hablaré de lo que pasó después de que arrestaron a mi exmarido divorciado por matar a Sadia en Hit and Run. Como resultado del juicio se descubrió que se había escapado sabiendo que su vida estaría en peligro si la dejaba allí y que había calculado que ella estaría en California cuando la acompañaron al hospital y que lo habían enviado a la cárcel para conocer a la anfitriona, su compañera infiel que estaba sentada en el pasajero. Poder ver a tu papi. Lo siento, te hice sentir mal. Mostré mi preocupación por mi hija, pero ella no necesitaba eso. O no odio a mi papá que me hace cosas terribles. Prefiero volver a la escuela y salir con mis amigos lo antes posible. No pude evitar sonreírle a mi hija, quien lo dijo tan fácilmente. Sin embargo, ella solo tiene 10 años. Existe la posibilidad de que pretenda ser fuerte y tendremos que seguir cuidándonos su salud mental. Y así terminó la serie de incidentes de Hit and Run. De ahora en adelante viviré con mi hija.